tal familia? Bienvenida. Un nuevo micro de temas para la formación permanente de la Pastoral de la Vida de nuestra Parroquia Inmaculada Concepción de Concordia. Hoy vamos a compartir acerca de los cuidados paliativos, cuidar siempre. Nos va a acompañar la doctora Inés Ingubil, que es médica, especialista en medicina general con formación en posgrado en cuidados paliativos y miembro de la Fundación de Cuidados Paliativos Concordia. El texto bíblico que nos va a acompañar en este micro, de 1 Corintios 13, 1 al 4. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. El amor es paciente y muestra comprensión. Palabra de Dios. Como en cada micro, el auspicio de la Pastoral de Salud Diocesana, la compañía aquí de la Fundación María de la Concordia, donde grabamos estos micros, del Ministerio de Música de nuestra parroquia, el apoyo bíblico, de la animación bíblica de la pastoral y del grupo de oración de la Misericordia, también de Parroquia Inmaculada. Una frase, un párrafo de un texto del doctor Jacinto Betis, que es un especialista español en cuidados paliativos, nos va a introducir al tema. Dice así: en nuestra cultura, que busca el bienestar personal por encima de todo, el umbral de la tolerancia al sufrimiento ha disminuido notablemente y el dolor es un disvalor, por lo que lo vivimos con fobia. Por eso muchos consideran que es mejor la nada al dolor. Contemplar el sufrimiento nos obliga a encontrarnos cara a cara con nuestra propia debilidad, y son muchos los que prefieren huir. En un momento, cuando volvamos, vamos a compartir acerca de esto, de los cuidados paliativos, del acompañamiento, del tema del buen morir, del control del dolor y de otros temas más con la doctora Inés. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores. Estamos nuevamente, ahora en compañía de la doctora Inés Ingubil, médica especialista en medicina general, con formación en posgrado en cuidados paliativos, y es miembro de la Fundación de Cuidados Paliativos de Concordia, es el grupo fundador. La propuesta es hacer dos micros, este primero con la doctora Inés para compartir qué es esto de los cuidados paliativos, qué atiende la especialidad de los cuidados paliativos, y luego hacer un segundo micro del tema ya con la gente del voluntariado de la Fundación Cuidados Paliativos Concordia. ¿Qué tal, Inés? Hola, buenas tardes.
Gustavo. Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, es compartir un poco sobre tu especialidad y que nos aclares y les aclares a la gente sobre qué son los cuidados paliativos. ¿Sí? Si querés compartirnos por ahí el concepto, un poco cuándo nacen, qué es lo que abarca. Ujú. Bien, los cuidados paliativos primeramente es una estrategia, ¿sí? En salud. Es una estrategia de atención de las personas que se encuentran transitando una enfermedad crónica y avanzada, para la que en general no pueden acceder o no existe hasta el momento una posibilidad de tratamiento curativo, ¿sí? Hablamos de personas que están atravesando una enfermedad, pero también desde la estrategia de los cuidados paliativos abarcamos al entorno significativo, y decimos entorno significativo porque no solamente nos limitamos a la familia, sino que también entendemos que puede haber cuidadores, puede haber amigos, puede haber vecinos que son importantes, ¿sí? para esta persona, y desde los cuidados paliativos los abordamos a ellos también como unidad de tratamiento. De hecho, hablamos en los cuidados paliativos de la unidad de tratamiento. A lo que se enfocan los cuidados paliativos es al tratamiento de los síntomas que pueden generar estas enfermedades, ¿sí? Que no son solo síntomas físicos, como por ahí estamos acostumbrados en el ámbito médico a hablar siempre de lo biológico y de lo orgánico, sino que también son síntomas psicológicos, ¿sí? Espirituales, sociales, ¿sí? Y hasta incluso prácticos, de la vida práctica, de la funcionalidad de la vida. Desde los cuidados paliativos abordamos un poco todas estas esferas, por lo que también es deducible que la estrategia la implementa un equipo interdisciplinario, no solamente médico. Yo soy médica, pero formo parte de un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos, ¿sí? Uno cuando piensa en cuidados paliativos, piensa en final de vida, lo primero que aparece en nuestro horizonte es cáncer, Claro. pero no se agota allí, ¿no? No, ahí dijiste cosas muy interesantes y que valen la pena retomar. En el origen de los cuidados paliativos, ¿sí? A ver, un poco de historia de forma simple. Con el correr de la medicina y de la evolución de la tecnología, empezamos a poner mucho foco en estrategias curativas, ¿sí? Que tienen como fin prolongar la vida. Cuando esto ya no era posible, nos veíamos desde la medicina digo, ¿no? Nos veíamos frente a una persona transitando una enfermedad para la cual no hay cura y perdimos de vista el cuidado, ¿sí? De la persona como tal, más allá de si puedo o no puedo ofrecerle cura a esa enfermedad. Entonces ahí aparecen los cuidados paliativos a ocuparse de esta etapa, ¿sí? Donde la medicina más científica, digamos, la parte más científica de la medicina, no puede ofrecer una estrategia curativa. Entonces aparecen los cuidados paliativos. En Londres aparece gracias a una de las pioneras de los cuidados paliativos, ¿sí? Cicely Saunders, con la fundación de un hospice que fue el primero, Saint Christopher, en América del Norte. Kubler-Ross es otra gran pionera de los cuidados paliativos y empieza a desarrollar por ahí un poco la parte más científica, con mucha evidencia y mucho trabajo hecho en este ámbito, en la última parte de las enfermedades, donde se transita, digamos, el proceso de fin de vida. Pero luego, con el tiempo, ya hace bastante que existen los cuidados paliativos, con la evolución del tiempo empiezan a aparecer conceptos como que los cuidados paliativos implementados como estrategia de forma temprana no solo mejoran la calidad de vida, que es el objetivo principal, sino que también demostraron incluso prolongar la sobrevida en algunos casos. Entonces se empieza a hablar de que como estrategia de salud hay que implementarla de forma temprana, no solamente cuando ya vemos que está cerca el fin de vida. Entonces, por ahí, desarmando un poquito esa frase de que uno piensa en cuidados paliativos como fin de vida,
sí, porque tiene que ver con la historia y con el nacimiento de los cuidados paliativos y con un área de expertise de los cuidados paliativos, que es atender ese momento de la vida. Pero esto no quita que las personas que estén bajo seguimiento de cuidados paliativos sí o sí tengan el fin de vida muy cercano. Eso ya no es así hoy en día, digamos. Inés, ¿cómo se accede, cómo un paciente accede a los cuidados paliativos? ¿Es por derivación de otras especialidades? ¿Cómo viene la mano allí? Bien, como especialidad, cuidados paliativos, sí, uno en general como equipo de cuidados paliativos entramos en juego en el seguimiento del paciente cuando el médico tratante, el médico especialista de esa persona solicita la derivación o tranquilamente si la persona conoce de los cuidados paliativos y sabe cómo acceder a ellos, puede venir a un turno con un médico de cuidados paliativos de forma autónoma. Ahora, si hablamos de estrategia en salud o de cómo se organiza, ¿sí?, el sistema de salud, hablamos de un equipo de cuidados paliativos como un equipo especialista que atiende casos complejos en donde hay síntomas difíciles de controlar, cuando hay situaciones complejas desde el punto de vista social, momentos de la vida donde quizás una enfermedad que no tiene cura impone una crisis mayor, como personas jóvenes o incluso niños, ¿sí? Esos son momentos más cruciales a donde un equipo especialista en cuidados paliativos sería lo ideal que aborde. Pero ahora también está el concepto de la atención paliativa, y esto es un concepto de empezar a integrar el abordaje de estos síntomas por los especialistas propiamente. O sea, un cardiólogo que tenga formación en cuidados paliativos va a poder desembarcar esta estrategia de cuidados paliativos, ¿sí?, con sus pacientes, en aquellos que quizás no sean de un manejo tan complejo, ¿sí?, y puedan beneficiarse de algunas intervenciones paliativas para las cuales hay que formarse claramente. Pero esto por ahí parte de estos conceptos novedosos de los cuidados paliativos tempranos y de difundir un poco lo que es la atención paliativa primaria, que sería esto, para lo cual todos los equipos, todos los miembros de un equipo de salud deberíamos empezar a capacitarnos para poder desarrollarla. Bien. Ahora vamos a compartir acá unas placas que nos van a ayudar a seguir un orden para la reflexión. Pero hay un tema crucial que me parece que tiene que ver con las estrategias del control del dolor. Es uno de los miedos más grandes en el enfermo, en esta situación, ¿no?, cualquiera sea la enfermedad con que esté cursando. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es una de las tantas estrategias, ¿no? Ahí el médico. Sí, es uno de los síntomas físicos a los cuales estamos acostumbrados a abordar. Yo creo que por ahí es por el cual más se conocen los cuidados paliativos, ni más ni menos porque es el síntoma más prevalente, ¿sí?, en la mayoría de las enfermedades crónicas. Hay un concepto que me gustaría poder tocar, ya que hablamos del dolor, que es un concepto que acuñó Cicely Saunders, que es el concepto del dolor total, que viene a acotación de por qué es un síntoma tan prevalente el dolor. Este concepto del dolor total habla de que nosotros sentimos dolor, ¿sí?, por algún daño a nivel orgánico, físico, concreto, pero que la expresión de ese dolor se ve influenciada por lo que sucede en las otras áreas de nuestra vida, en el área psicológica, en el área espiritual, en el área social, en el área práctica o desempeño, ¿sí? Entonces, sabemos que un dolor causado por una injuria tisular concreta, ¿sí?, puede expresarse de mayor manera o puede expresarse de manera más severa en aquel que quizás está angustiado, que también está manejando problemas a nivel familiar o económicos o espirituales incluso también. Entonces, un poco la complejidad del manejo del dolor también va a estar vinculada a lo que está pasando con las otras esferas de la persona. Y respecto al manejo del dolor,
una de las, digamos, del grupo farmacológico por excelencia para controlar el dolor hoy en día son los opioides. Y también es un tema que conlleva muchos mitos, muchas creencias, muchos miedos, porque, bueno, lamentablemente durante mucho tiempo en la medicina quizás la morfina fue utilizada de manera incorrecta, ¿sí? O no controlada, como debería haber sido controlada, y eso hizo que hoy en día se haya ganado una mala fama, por decirlo de una manera. Siendo una medicación muy noble, que si sabemos y estudiamos y nos formamos para saber manejarla, consigue el alivio del dolor de una manera muy, muy eficiente. Bien. El concepto de dolor total me parece genial y muy bello eso, ¿no? Y desde el ámbito pastoral, que ese es el abordaje de estos micros, tuve la gracia de la experiencia, ¿no? Cuando estudié enfermería en su momento, de pasar en Buenos Aires por el servicio de paliativos del Hospital Tornú, ¿no? Para hacer las prácticas de enfermería en esa área, ¿no? Y aquí se veía claramente la atención esa integral, ¿no? El dolor total, donde estaba la figura del capellán católico, pero también había de otras confesiones, asistiendo el área espiritual, ¿no? Que está plenamente afectada y es una de las áreas que, si está fortalecida, también va a ayudar, como todas las otras áreas, a ponerse de pie, en el buen sentido, a esa persona, ¿no? Aquí en la primera placa tenemos el concepto como tal, ¿no? De cuidados paliativos, pero vamos a ir a la segunda, donde esto lo tomamos del doctor Jacinto Betis de España, ¿no? Especialista allí en uno de los hospitales de San Juan de Dios de cuidados paliativos, y él habla de estos 5 principios básicos de los cuidados paliativos. Entonces la propuesta, Inés, es ir uno por uno y una palabra que nos puedas decir al respecto, ¿sí? Para también lograr un orden en la reflexión. Él dice, el primer principio es: la muerte es una etapa de la vida. Sí, esto es un punto de reflexión muy profundo. Creo que desde los cuidados paliativos también invitamos a una reflexión y una transformación cultural, ¿sí? Hoy en día, en una etapa muy moderna de la vida, donde, como hablábamos hace un ratito, desde la medicina estamos como en una constante lucha para escapar de la muerte, con el desarrollo de tecnologías, con el desarrollo de métodos diagnósticos y de tratamiento. Y esto ha ido, como yo a veces uso una metáfora de como que ha ido metiendo al concepto de la muerte en el ropero, y como que tenemos que sacarla y hablar de ella, que la muerte deje de ser un tabú. De la misma manera que llegamos a este mundo, en algún momento vamos a partir. Es de las únicas cosas que podemos estar seguros de la vida, que en algún momento vamos a partir. La kit de la cuestión estaría puesta en cómo vamos a vivir esa vida y cómo vamos a atravesar esa partida. Pero sí, es parte de la vida. Esto no quita que, obviamente, que desde la medicina uno va a trabajar para que las situaciones que son reversibles, sí, poder revertirlas. Esto no es lo que estamos diciendo, pero sí hablamos de que cuando vemos con claridad que esa situación ya no es reversible, ¿sí? Afrontar la muerte con aceptación es algo que en general hace a que ese transitar sea más sereno, sea más en paz y sea más provechoso. Genial. En pastoral decimos que todos somos seres nacientes y murientes, es decir, que el proceso de la muerte es parte de esta vida que es un don de Dios, ¿no? Segundo principio básico de los cuidados paliativos: siempre hay algo que hacer. Bueno, esto es nuestro lema en los cuidados paliativos, porque muchas veces esta derivación de la cual hablábamos hace un ratito viene atrás de ya no hay más nada para hacer. Y esto está puesto desde el lugar de intenciones curativas. Quizás ya no hay más nada que ofrecer, ¿sí?, para una intención curativa. Pero cuando hablamos de qué hacer desde el alivio del sufrimiento, qué hacer desde ver a la persona como una persona integral,
como alguien que es dueña de su vida y que mientras esté frente a nosotros está viva y puede elegir qué hacer y puede tomar decisiones. Y en este sentido es que hablamos de los cuidados paliativos, en general damos la contracara de siempre hay mucho por hacer. Y hasta la última respiración hay mucho por hacer. Bien. Otro principio, el enfermo es el principal protagonista. Bueno, otro punto, son todos puntos muy importantes. En este sentido, también desde los cuidados paliativos nos ocupamos de darle voz al paciente, de darle voz a esta persona que está transitando una enfermedad, porque en general viene después de mucho transitar en el mundo del sistema médico, donde por ahí se imponen situaciones, donde quizás no se presta un momento para tomar una decisión compartida, que es un tema, es uno de los pilares más importantes en los cuidados paliativos. Y justamente para poder desarrollar esta toma de decisiones compartidas, tenemos que explorar el mundo interior de esa persona que tenemos enfrente, sus creencias, sus valores, sus preferencias, sus planes, ¿sí? Sus expectativas, para poder, junto a él, nosotros tenemos quizás parte de la información técnica de su enfermedad, de cuál es el curso natural de esa enfermedad, de cuáles son los tratamientos a los cuales podría llegar a calificar, y en esa mezcla, ¿sí? De lo que él trae como persona y de lo que nosotros podemos colaborar con información, es que nace esa toma de decisión compartida, ¿sí? Pero claramente que el principal protagonista es el paciente, es el que va a decidir, y si es posible, la idea es que él vaya siendo el comandante del barco. Bonita imagen. Cuarto principio, la familia es coprotagonista. Muy bien, esto es como cuando arrancamos el micro, que hablamos de que en los cuidados paliativos hablamos de la unidad de tratamiento, ¿sí? Esto es el paciente, la persona que está transitando la enfermedad, y su familia, que muchas veces es familia biológica, a veces es familia postiza, por decirlo de una manera, pero es sumamente importante porque la persona está transitando, y esto conlleva muchas cosas desde la subjetividad y la individualidad de quien está transitando como protagonista todo esto. Pero alrededor de esta persona puede haber una madre, puede haber un padre, puede haber una pareja, hijos, hermanos, una familia, un entorno que cuida, un entorno que sufre con este paciente, un entorno que puede encontrar los recursos y puede encontrar las herramientas para adaptarse a esta crisis familiar que están atravesando, y una familia que quizás no los encuentra y necesita ayuda para poder mirar el escenario y encontrar esas formas de poder adaptarse a esta nueva situación familiar. Entonces, desde los cuidados paliativos entendemos que esto va a suceder, lo veamos o no lo veamos, va a suceder, la familia entra en crisis. Hay familias que tienen más o menos recursos y hay familias que necesitan un poco más de ayuda, y para eso también estamos, para ayudar a esa familia que está alrededor de este paciente. Bien. Y el quinto principio, el trabajo paliativo se hace en equipo. Y al respecto quisiera que hagas referencia un poco a la labor de enfermería con quien en tu área, que es el área asistencial, pensando en la fundación, trabajan a la par, ¿no? Sí, bueno, en cuidados paliativos hablamos del equipo básico, que es médico-enfermero, ¿sí? Esto es principalmente por lo que hablábamos hace un ratito. El abordaje o la estrategia de abordaje en los cuidados paliativos es abarcar a la persona en su totalidad. Y esto es imposible concebirlo con una única disciplina. Entonces ya partimos desde esa base, ¿no? El trabajo en equipo médico-enfermero en los cuidados paliativos es fundamental, porque sabemos que vamos a estar acompañando a una persona que va a necesitar muchos cuidados principalmente llegando, sí, quizás a la última etapa en su domicilio, ¿sí?
Y no hay mejor disciplina que la enfermería para abordar este paciente con la delicadeza y el cuidado de la persona que tienen los enfermeros, que la verdad es que es una labor excepcional. Entonces, hablamos del equipo básico con enfermería, pero esto no quita a todas las otras disciplinas: psicología, nutrición, kinesiología, terapia ocupacional, musicoterapia. Hay diversas disciplinas. Cuanto más rica, cuanto más amplio el equipo, más rico va a ser el trabajo, ¿sí? Y más beneficiado se va a ver esa unidad de tratamiento, sin lugar a dudas. Sí, genial. Ahora sería bonito que nos cuentes un poquito, quizás no tan amplio, porque en el otro micro nos van a contar un poco más profundo, pero sos del grupo fundador de cuidados paliativos, de la Fundación de Cuidados Paliativos Concordia, una institución que quizás no se la conoce tanto, ¿no? ¿Qué nos podés decir así a grandes rasgos? ¿En qué año empezó esto y cuál es la actividad concreta hoy? Bien, la fundación nace, la idea o el sueño de la fundación nace por allá en el 2016, 2017, incluso antes también, con la visualización de que esto en Concordia no existe, que en Concordia hay muchas personas transitando enfermedades que generan mucho sufrimiento evitable, ¿sí? Que la transitan en soledad, personas en situación de vulnerabilidad extrema, social, económica, de cuidado, vulnerabilidad en todo, en su amplio concepto, y que como sociedad y como miembros de la sociedad teníamos que empezar a hacer algo para que eso deje de suceder. Un poco desde ese lugar nace la fundación, o nace la idea de la fundación. El grupo de personas que conformamos la fundación, que quizás en el próximo micro se va a detallar un poco más respecto a la historia concreta, nos empezamos a juntar, tuvimos este objetivo en común y se crea la fundación. La fundación hoy en día se dedica principalmente a acompañar, a brindar los cuidados paliativos, ¿sí? Principalmente para las personas que no cuentan con ningún tipo de cobertura, ¿sí? Desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Y que también se encuentran en situación de vulnerabilidad. Dentro de la fundación tenemos un equipo interdisciplinario con médico, enfermero, psicólogo, nutricionista, voluntarios, ¿sí? Que yo siempre rescato el labor del voluntariado, porque cuando hablábamos de algunas de los componentes de esta integralidad de la persona está el aspecto social. Las personas que se encuentran transitando una enfermedad de larga data, en general se encuentran en situación de soledad, de aislamiento, porque como sociedad, como la muerte es tabú, no sabemos cómo acercarnos a una persona que está transitando una enfermedad que probablemente le limite la vida, y ante esta incomodidad de no saber cómo abordarlo, no lo abordamos. Entonces, por el otro lado, queda una persona quizás aislada, en soledad, que sus contactos sociales han ido decayendo con el tiempo, y el voluntariado viene a atender este aspecto de la persona, viene a ofrecer una escucha, un hombro, una mano, aunque ahora en tiempos de pandemia el contacto físico se vio limitado, pero bueno, sí, una mirada, ¿sí? Que a veces cuenta más que muchas otras cosas. Y el voluntariado es una disciplina en este equipo interdisciplinario de la Fundación y es una pata fundamental. Fundamental, muy bien. Bueno, y para ir cerrando el micro, voy a hacer una pregunta un poco a nivel personal. ¿Te animas a contestarla? Bien. Una es, bueno, ¿por qué sos médica especialista en medicina general? Medicina de familia, médica de familia, como sabemos decir, ¿no? Pero ¿por qué elegiste esta especialidad, ¿no? De los cuidados paliativos? Primera cosa, ¿no? Y segunda pregunta, sí, ¿qué implica para vos animarte a ser parte de esta fundación? A vos desde lo personal, ¿no? Bien, bueno, son dos preguntas que están muy relacionadas. Desde el por qué me dedico a los cuidados paliativos,
es algo que yo siempre lo cuento como con una historia. Cuando yo estaba en la secundaria, yo sabía que quería ser médica, pero no solamente quería ser médica, sino que yo quería ser médica oncóloga y no sabía por qué, pero era lo que yo quería. Gracias a la vida tengo un tío oncólogo que me hizo de mentor durante la elección de carrera y demás. Tuve la suerte de poder estar junto a él en su desarrollo médico como parte de mi experiencia y prácticas durante la carrera médica. Y tuve el atino de que él me dijo, Inés, vos estás constantemente ocupándote de cómo está la persona, de qué le pasa, que si tiene dolor, que si tiene diarrea, que si tiene esto, lo de más allá, que cómo está con la familia, que cómo se está pudiendo organizar con todo lo que esta enfermedad lo está limitando. Me dice, vos no querés ser oncóloga, vos querés ser paliativista. Ah, bien ahí. Y ahí yo digo, pero sí, la realidad es que a mí dentro de la medicina quizás yo no comparto tanta fascinación por la ciencia, por la biología, sino que por la persona, por el cuidado de la persona en su integralidad. De hecho, la especialidad en medicina familiar la elegí justamente por eso, porque es una especialidad que también aborda a la familia incluso con una visión muy integral. Eso es un punto en común con los cuidados paliativos. Pero creo que yo elijo los cuidados paliativos porque es una especialidad a donde puedo desarrollar mi vocación, que mi vocación es prestarme al servicio del cuidado de la otra persona y del cuidado en lo que necesite. Como médica, desde los síntomas físicos, desde lo espiritual, desde lo que esté pasando con sus emociones, lo que sea que amerite atender. ¿Y por qué estoy en la fundación? Un poco es porque los cuidados paliativos forman parte de mi vocación. No es simplemente una elección laboral, sino que es parte de mi vocación y es un lugar a donde yo creo que puedo aportar mucho y puedo recibir mucho. Entonces, como miembro de la fundación también tengo como yo me formé en el hospital público, fui a la universidad pública y tengo como esta creencia de que la salud es un derecho y tiene que ser asegurado como tal. Y sabemos que hoy en día los cuidados paliativos como estrategia de salud no están incluidos, la ley nacional no está sancionada aún, los hospitales públicos no suelen tener equipos de cuidados paliativos, por más de que estamos en crecimiento como especialidad, pero hoy en día todavía no estamos en un lugar a donde podemos decir la salud pública asegura los cuidados paliativos. Entonces, a través de la fundación yo creo que también puedo luchar, digamos, porque los cuidados paliativos se conviertan en un derecho asegurado para la comunidad. Genial. Los 20 años que tengo de recorrer, hacer el servicio pastoral en los hospitales y demás, he visto mucha fragmentación por ahí, ¿no? En la medicina, las especialidades y cada vez más especialidades se fragmentan la persona, ¿no? Por eso mi admiración siempre por la gente que trabaja en paliativos, porque he tenido la gracia de conocerlos, y justamente recuperan la integridad de la persona, toda la multidimensionalidad, ¿no? Y atender desde allí. Por eso tengo mucha admiración a esta especialidad y a los equipos en su conjunto de cuidados paliativos. Creo que también son una respuesta concreta a la necesidad de la persona en su sufrimiento y en su dolor, ¿no? En su sufrimiento a nivel de las dimensiones más profundas de la persona y en el dolor también, ¿no? En las capas que más se pueden ver, ¿no? En lo físico, en el dolor físico como tal, ¿no? Así que, bueno, vamos a invitar a las personas que están compartiendo este micro, que puedan también visitar a la página de Facebook de la Fundación de Cuidados Paliativos Concordia, ¿sí? Van a encontrar allí muchas noticias que tienen que ver con bendiciones para tanta gente, ¿no? Y bueno, en el próximo micro vamos a abordar con otras personas de la Fundación
el tema de las otras áreas, ¿no? El tema del voluntariado y también de la gestión, de los recursos de la fundación, cómo hacen para llegar a estas personas tan necesitadas. Muchas gracias, doctora Inés. Muchas gracias a vos, Gustavo, por prestarme la oportunidad de difundir los cuidados paliativos. Paz y salud para todos. Nos vemos en el próximo micro.